Bien, chicas, continuemos. Entonces, fíjense ustedes, estamos aquí revisando cómo las hormonas ejercen sus efectos en muy bajas concentraciones. Entonces, entre paréntesis, les quiero decir, chicas y chicos, respondiendo a la pregunta que les había hecho, que para fabricar una solución al 1 molar de cloruro de sodio, se toma el peso molecular del cloruro de sodio, es decir, se suma 35,4 más 23, y esa cantidad se agrega dentro de una probeta y se le agrega agua hasta completar un líquido. Y luego se agita. Ya. ¿Por qué les hacía esa pregunta? Les hacía esa pregunta porque necesitaba yo que ustedes tuvieran ese conocimiento básico para explicarles estos conceptos. El concepto de nanomolar y el concepto de picomolar. Nanomolar es del orden de la 10 a la menos 9 de molaridad. Y picomolar es del rango de la 10 a la menos 12 de molaridad. ¿Ya está? Entonces, fíjense ustedes, estas son las concentraciones sobre las cuales actúan las hormonas. O sea, son concentraciones infinitamente pequeñas. Voy a la siguiente. ¿Hay preguntas? Hablemos de las categorías de hormonas. Las categorías de hormonas, estudiantes, se clasifican en 3 grandes grupos. Los péptidos, las aminas y los esteroides. ¿De qué se tratan estas categorías o cómo se establecen estas categorías? Las categorías de hormonas se establecen, estudiantes, de acuerdo a la naturaleza química de cada una de las sustancias. Los péptidos, como ustedes sabrán, son proteínas. Las aminas son hormonas derivadas de aminoácidos. Y los esteroides son moléculas lipídicas, todas derivadas de la molécula de colesterol. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Profe, de qué molécula era? Ah, de colesterol. ¿Cuál, perdón? No, era de colesterol. Sí, los esteroides son derivados de colesterol. ¿Ya? Perfecto. Voy a la siguiente. ¿Se ve bien esa diapositiva? Sí, profe. Ya. Entonces los péptidos, ¿ya? O sea, estas moléculas que son proteicas, son moléculas hidrofílicas. Valentina, ¿por qué son moléculas o qué significa el concepto de moléculas hidrofílicas? No me acuerdo, profe. ¿Tiene Hidro. afinidad con el agua? Exactamente, hijo, muy bien. Hidro es agua. Y fílic viene de filio, la palabra italiana que significa hermano. Entonces, hermanarse con el agua, afinidad con el agua. Entonces, hidrofílico significa que son moléculas que se asocian muy bien con el agua. Si tú tomas, por ejemplo, Valentina, una clara de huevo, imagínate que tomas una clara de huevo en un vaso y le agregas agua fría. Se mezcla, ¿verdad? Sin problema. ¿Sí o no? Sí. Se mezcla, claro, porque se hidrata, porque las proteínas se asocian muy bien con el agua. Perfecto.
No así el aceite, por ejemplo. Pero las proteínas sí. Entonces son hidrofílicas por esa razón. Por lo tanto, como las hormonas peptídicas son proteicas, viajan disueltas en el plasma. Eso es una cosa bien interesante. ¿Ya? Otra cosa interesante, chicas y chicos, es que las hormonas peptídicas son unas tremendas moléculas. Tremendas. O sea, mira esta molécula de aquí, por ejemplo. Esta molécula es una prolactina. La prolactina es una molécula que produce la glándula hipófisis y que va a la glándula mamaria, por ejemplo, y estimula a los ductos lacticíferos, ¿verdad? Y al tejido mamario para producir leche en las etapas de embarazo y posteriormente lactancia, por cierto. Entonces, prolactina es una molécula que tiene un peso molecular cercano al 1.000.000. Entonces, imagínense el peso molecular cercano al 1.000.000. Esa molécula no puede entrar a una célula. Entonces, como no puede entrar a una célula, lo único que puede hacer es que la célula reciba esta molécula en un receptor de superficie celular. Entonces, luego, este receptor de superficie celular actúa hacia el interior con segundos mensajeros, y estos segundos mensajeros, ¿qué hacen? Activan la producción de genes específicos asociados a la proteína. Por ejemplo, en el caso de prolactina, actúa sobre el tejido mamario. Si esta es una glándula mamaria, por ejemplo, ¿verdad? Aquí está el pezón, la areola del pezón, los ductos, ¿verdad? Y el tejido mamario propiamente dicho. Entonces lo que hace prolactina es hacer crecer este tejido mamario secretor, estos acinos secretores, modificando estructuralmente a ese tejido. Entonces, cada una de las células que constituyen los acinos secretores de este tejido mamario van a tener receptores extracelulares asociados a esta hormona llamada prolactina. Perfecto. Voy a la siguiente. Miren, esta diapositiva está mostrando cómo se sintetiza una hormona peptídica. Fíjense, chicas y chicos, entre paréntesis, que yo normalmente, exceptuando un par de figuras, coloco la bibliografía de las figuras, porque estos monitos no nos pertenecen y tienen normalmente derecho de autor, y entonces es necesario agregarlos siempre. Entonces, miren, aquí está la molécula de RNA mensajero. Me imagino que se acuerdan de biología celular, ¿verdad? En la síntesis de proteínas, que estaba el DNA. El DNA se acopla a un factor de transcripción. El factor de transcripción va leyendo el DNA, ¿verdad? Abre la hebra, fabrica un RNA mensajero, y este RNA mensajero sale del núcleo, llega al retículo endoplasmático rugoso, y en el sistema rugoso, ¿verdad? Un ribosoma, o en realidad polisomas, varios ribosomas simultáneamente, toman esta molécula de RNA, la comienzan a leer y fabrican una molécula primaria de aminoácidos, una cadena de aminoácidos, y esa cadena de aminoácidos no es la hormona, sino que es una molécula previa y se llama preprohormona. Esta preprohormona se rompe, nosotros decimos en molecular se cliva, sale un péptido señal y queda un tramo de esta molécula. Esta molécula pasa del retículo endoplasmático rugoso al complejo de Golgi, y en Golgi va madurando esta molécula lentamente. Y mientras madura, la molécula se vesicula, o sea, se mete dentro de una vesícula
Y cuando se mete dentro de una vesícula, si ustedes se fijan, esta molécula que era un continuo, ahora se parte en 3 pedacitos. Y entonces, uno de estos pedacitos es la hormona activa. El otro pedacito es un fragmento, ¿verdad? Y el otro pedacito es un péptido señal. Luego, sale la hormona, cruza hacia el vaso sanguíneo y llega a la sangre. Aquí está el plasma sanguíneo. Y viaja por la sangre hacia la célula target, donde sea que está. Alguien me preguntó ayer, en la clase de ayer, ¿qué era este espacio que queda entre la célula y el vaso sanguíneo? Este espacio es el espacio extracelular. ¿Ya? Ahí en Gringolandia, fluido extracelular. ¿Ya está? Entonces, esos son los pasos estructurales clásicos en la producción de una hormona peptídica. ¿Preguntas? No, profe. Ya. No, profe. Vamos. Muy bien, muchachos. Entonces, fíjense, aquí tenemos otra proteína, una proteína que a ustedes esta cuestión se la pasan como 10 millones de veces en la carrera. La famosa insulina. La insulina, ¿verdad? Es una molécula que se produce en las células beta de los islotes de Langer en el páncreas. O sea, el páncreas tiene 2 tipos de células. Tiene unas células que son células secretorias, acinos secretores, ¿verdad? Y tiene unas células que son los islotes de Langerhans. Y los islotes de Langerhans tienen 3 tipos de células, las alfa, las beta y las delta. ¿Ya? Las células alfa producen una hormona llamada glucagón, las células beta una hormona llamada insulina, y las células delta una hormona llamada somatostatina. Glucagón lo que hace es toma el glucógeno almacenado en el hígado y en los músculos y lo transforma en glucosa. Insulina, ¿verdad? Hace lo contrario, toma la glucosa que está circulando por la sangre después que te has comido un pastel, qué sé yo, o algo que libere glucosa en la sangre, y entonces agarra esta glucosa y dice, esta glucosa no puede estar aquí en la sangre, y la mete a la fuerza mediante transportadores a distintos puntos del cuerpo. Entre ellos, lo más importante, por supuesto, el músculo y el hígado. ¿Sí? Dime. ¿No se nos cambió la diapositiva? No. Se nos quedó en la anterior. ¿Verdad? ¿A todos les pasó? Sí, Por lo profe. menos a mí sí. Ah, Sí, profe. atención. Ya, gracias por decirlo. Voy a volver a... Espérame, voy a hacer un chamullo aquí. Dame un instante. Volver a poner esta cuestión para acá. ¿Ahí tampoco cambia? Espera, entonces voy a compartir solamente la diapositiva. Es que estaba compartiendo pantalla. Y a lo mejor por ahí... A ver ahora. ¿No? Ahora sí. Sí, profe. Ahora sí. Ah, espléndido. Ya está. Entonces, fíjense, como les decía, insulina entonces tiene como función tomar la glucosa presente en el plasma y meterla a la fuerza hacia el hígado y el músculo. Entonces, si tú, por ejemplo, en la noche te comes una bolsa grande de fideos cocidos, ese almidón se transforma en glucosa. Y mientras estás durmiendo en la noche se produce la digestión y toda esta glucosa va pasando a la sangre a través de la absorción del tubo digestivo, del intestino delgado particularmente, ¿verdad? Y entonces la sangre se empieza a poner dulce, el páncreas se da cuenta de eso, libera insulina y empieza a tomar este azúcar y la empieza a tirar esta glucosa hacia el músculo y el hígado. Entonces al día siguiente en la mañana, tu hígado va a estar lleno de glucógeno y tus músculos también. Entonces tienes 2 posibilidades. O salir a trotar en la mañana y quemar ese glucógeno del hígado y del músculo, o simplemente el hígado y el músculo van a decir,
oiga, nosotros no podemos tener este glucógeno tanto tiempo almacenado aquí, así que lo vamos a convertir en tejido graso. Y el tejido graso tiene un detalle bien friki, chiquillos, a propósito de la insulina. El tejido graso que se empieza a acumular en el cuerpo se va oxidando, se va poniendo rancio. Y entonces con el tiempo es más difícil movilizarlo. Entonces hay que evitar el acúmulo de tejido graso dentro del cuerpo, digamos, como almacén, ¿ya? Ese es un lujo que se pueden dar los ratones de la montaña, porque pasan periodos de invierno muy crudos, pero nosotros tenemos el refrigerador siempre a menos de 20 metros, y entonces, por la misma razón, no necesitamos acumular grasa, ¿ya? Ok, entonces aquí tenemos la proinsulina. La proinsulina saca un péptido C y se transforma en insulina. Entonces la insulina es una molécula, una hormona proteica que tiene dos cadenas. Y como si ustedes se fijan, si recuerdan en biología celular, estas dos cadenas están unidas por puentes disulfuro. ¿Ya? Bueno, es un detalle, no me interesa tanto ahora, y aquí también hay un puente disulfuro. ¿Ya? Eso le da estabilidad a la molécula y tridimensionalidad y bla, bla, bla. Entonces, fíjense, las hormonas proteicas no entran a la célula, dijimos, porque son muy grandes, porque pesan 1.000.000 de peso molecular. Entonces, si el cloruro de sodio pesa 45, imagínense pesar 1.000.000. Entonces, como pesan 1.000.000, estas proteínas lo único que pueden hacer es asociarse a un receptor que está en la membrana celular. Y este receptor lo que hace es activar algún mecanismo enzimático downstream, río abajo de la célula. ¿Ya? Y entonces, en este caso, en este esquema que estoy mostrando, este receptor está acoplado a una proteína que es capaz que se llama adeninato ciclasa, que es capaz de tomar el ATP y producir AMP cíclico. Y entonces el AMP cíclico va a actuar como segundo mensajero y va a llevar la señal hacia adentro, río abajo, y va a producir algún tipo de respuesta. No sé cuál ahora, no me importa, algún tipo de respuesta. Y ese es el mecanismo de acción de las hormonas peptídicas. Pregunta obligada de una prueba. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la hormona peptídica? Bueno, la hormona peptídica se liga a un receptor que está en la membrana celular y ese receptor genera una respuesta metabólica arriba abajo a través de segundos mensajeros. Bien. Voy a la siguiente. Ejemplos de hormonas peptídicas. Todas, absolutamente, chicos, todas las hormonas hipotalámicas, todas las hormonas hipofisiarias, todas las hormonas pancreáticas, la hormona paratiroidea, hormonas gastrointestinales, no todas porque hay algunos que son neurotransmisores. La renina a nivel de riñón, la colecistoquinina, la CCK2, la CCK8, la CCK12 a nivel de hígado. Y a nivel de corazón particularmente el péptido natriurético atrial. ¿Ya? Todos hormonas de naturaleza peptídica. Voy a la siguiente. Ya, eso se lo había mostrado la estructura de una proteína cualquiera para que tuvieran ustedes ahí un ejemplo de un formato tridimensional de una proteína. Pero fíjense que no todas las proteínas son tan grandes. Esta proteína debe pesar más o menos, les digo al tiro, unos, hacia el ojo, unos 2.000 Dalton, o sea, no pesa nada. ¿Y por qué no pesa nada? Porque esta proteína se llama leuencefalina, también es una proteína. ¿Cuántos aminoácidos tiene? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 aminoácidos. Entonces es un péptido menor, sin duda, pero es de naturaleza proteica igual. ¿Ya? La leuencefalina es una proteína que actúa como neuromodulador a nivel del sistema nervioso central en las vías del dolor.
Se llama leuencefalina o leucina encefalina porque el primer aminoácido de la cadena es leucina. Ahora, un segundo grupo de hormonas, chicas y chicos, son los derivados de aminoácidos y se les llama en la jerga científica aminas. Los derivados de aminoácidos, estudiantes, son, como ejemplo, las hormonas tiroideas, es decir, triiotironina y tetraiotironina, todas las catecolaminas, es decir, dopamina, norepinefrina y epinefrina. Y fíjense que todas estas aminas tienen un inicio común en el aminoácido tirosina. O sea, todas son derivadas del aminoácido tirosina. Por lo tanto, tienen una única vía sintética y de secreción. Eso es muy importante. O sea, significa que las hormonas derivadas de aminoácidos son una familia común de hormonas, ¿verdad? Donde están T3, T4 y las catecolaminas. Todas se derivan del aminoácido tirosina y todas tienen un patrón común de vía de secreción. Perfecto. Vámonos un poquito a la cosa química. Entonces aquí tenemos el aminoácido tirosina, ¿verdad? Aquí está el grupo amino y aquí está el grupo ácido, COOH. Y aquí está el radical. De este carbono para adelante, todo esto es el radical. Ok, entonces el aminoácido tirosina da origen, se unen dos aminoácidos, se genera un enlace éster, qué sé yo, da origen a la T3 y a la, perdón, a la T3 y a la T4. ¿Verdad? T4 porque tiene 4 yodos, triyodo, o sea, tetrayodotironina, y T3 porque tiene 3 yodos, triyodotironina. Ya está. Esa la reversa la hablamos después. Y luego tenemos hacia abajo dopamina, que el autor no lo puso aquí en este esquema, y luego de tirosina a dopamina, y de dopamina a norepinefrina, y de norepinefrina a epinefrina. La norepinefrina, chicos, es lo que ustedes también conocen vulgarmente en algunos libros de texto como noradrenalina, es lo mismo. Y la epinefrina es lo que vulgarmente la gente dice como adrenalina. ¿Ya está? Yo prefiero que se utilice esta nomenclatura porque es la nomenclatura más universal. Bien, voy a la siguiente. Entonces aquí tienen ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Cómo para epinefrina existen los receptores adrenérgicos, ¿verdad? Que son proteínas receptoras que están ubicadas en la superficie de membrana. Entonces, para catecolaminas hay receptores de superficie de membrana. Pero miren qué interesante lo que pasa para las hormonas tiroideas, que también son derivadas de aminoácidos. Algunos receptores son receptores de superficie de membrana, pero en otros casos, otros receptores están dentro del núcleo de la célula. Ojo con eso. ¿Ya? Repito la idea. Esta es típicamente la pregunta número 7 de una de los modelos de alternativas de endocrino. Repito la idea para que les quede clara. Las hormonas tiroideas tienen dos posibilidades de mecanismos de acción. Una posibilidad es ligarse directamente a un receptor en la membrana celular y otra posibilidad es ingresar a la célula, ingresar al núcleo y acoplarse al DNA actuando como un cofactor de transcripción para producir RNAs mensajeros y una consecuente expresión genética. ¿Ya está? Preguntas. ¿Tienes preguntas? No, profe. Ya, vamos entonces. Hablemos de las hormonas esteroideas.
Las hormonas esteroideas, chicos, o esteroidales, ya habíamos dicho algo, todas derivan de la molécula de colesterol. O sea que las moléculas esteroideas son grasas. O sea, por esa razón son lipofílicas. ¿Y qué significa lipofílico? Que tiene afinidad a los lípidos. Exactamente, que tiene una alta afinidad a los lípidos, ¿verdad? Claro, el colesterol se disuelve en grasa, no se disuelve en agua. Las moléculas de colesterol, chicos, como se disuelven en grasa, tienen receptores intracelulares. Entonces la pregunta es, ¿por qué tienen receptores intracelulares? Porque se disuelven en la membrana celular. Como la membrana celular está hecha de fosfolípido, hay una alta afinidad con los fosfolípidos. Entonces cuando llegan a la célula, chocan con la membrana, se disuelven en ella y cruzan hacia el interior del citoplasma. Entonces ahí, como en todas las historias hormonales, activan algún gen específico iniciando una síntesis de proteínas determinada. Por ejemplo, un esteroide famoso, testosterona. ¿Qué hace testosterona? Testosterona estimula la síntesis de masa muscular. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, a una persona que ha estado hospitalizada por mucho tiempo como resultado de una recuperación de una cirugía compleja, por ejemplo, y es un varón, tú le puedes administrar en forma exógena testosterona. Y lo que va a hacer la testosterona entonces es estimular más rápidamente la síntesis de masa muscular. Se utilizan hormonas esteroideas, por ejemplo, para la crianza de vacunos para carne. Se utilizan las hormonas esteroideas y las hormonas de crecimiento para la crianza de aves para carne también, ¿ya? Para estimular el aumento de masa muscular. Los chicos a veces que van al gimnasio, para aumentar la masa muscular se meten testosterona y hormona de crecimiento. Pero como lo hacen de una forma inadecuada, eso puede ser muy riesgoso para la salud de las personas, puesto que la inadecuada administración de hormonas esteroidales puede provocar el surgimiento de tejido cancerígeno, particularmente de cáncer prostático y de cáncer testicular. Así que es muy complejo el uso de esteroides en los gimnasios. Cuidado con eso. Y el uso de hormona de crecimiento puede provocar la respuesta cancerosa a nivel de tejido digestivo. Bien. Hablemos ahora entonces de quiénes producen hormonas esteroideas. Por supuesto que las gónadas. ¿Ustedes saben a qué me refiero, chicos, cuando digo gónadas? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Ya? ¿Qué son las gónadas? ¿Masculinas o femeninas? Pero excelentemente, masculinas o femeninas. La gónada masculina es el testículo, ¿verdad? Y la gónada femenina es el ovario. O sea, chicas y chicos, dejamos fuera el sistema genital. Solamente tocamos el tejido que produce las hormonas y que produce, por supuesto, las células reproductivas. Esas son las gónadas. ¿Ya? El testículo produce testosterona, ¿verdad? Y el ovario produce estradiol, produce progesterona y produce otras prohormonas, pregnenolona, etcétera, androstenodiona, eso lo vamos a ver. La glándula adrenal produce, chicos, una hormona tremendamente importante, produce cortisol. Cortisol es la hormona del estrés. También produce aldosterona y también produce una prohormona llamada DEA, dehidrogenasa.
epiandrosterona. Quedan 10 minutos, voy a marcar aquí para que no se me corte en el medio. Ya, ok. Bien, voy a la siguiente. Entonces, fíjense, en esta diapositiva estoy mostrando las relaciones de las hormonas esteroides entre sí. Entonces, si ustedes se fijan, estudiantes, aquí está la molécula de colesterol. Y la molécula de colesterol da origen a todas las hormonas esteroidales, llámese aldosterona, cortisol, corticosterona, estradiol, progesterona, testosterona. O sea, dicho raya para la suma, todas las hormonas esteroidales, no importa si son de una gónada o son de la glándula adrenal, se originan en la molécula de colesterol. Entonces, por favor, estudiantes, aquí un detalle. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, cuando les muestran un examen médico y le dice la señora ahí que conoce, la tía, oiga, mijita, ¿sabe que me salió el colesterol malo? A ver, ¿cómo es eso? Bueno, hay un colesterol que se llama LDL, otro que se llama HDL, otro que se llama VLDL. Bueno, ahí estamos hablando de lipoproteínas, de proteínas que tienen ligadas moléculas de colesterol. Pero no hablen nunca ustedes, estudiantes, del colesterol puro como una molécula nefasta o mala, por favor. Eso es de mucha ignorancia. El colesterol, como molécula pura, es el precursor de todos los mecanismos de síntesis de las hormonas esteroidales de nuestro organismo. ¿Ya? Es necesario tener colesterol. ¿Y dónde se produce el colesterol en nuestro organismo, chicos? ¿Cuál es el órgano que produce el colesterol por esencia? ¿El hígado? El hígado, muy bien. Perfecto. Vamos a la siguiente, entonces. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una hormona esteroidal. Esta hormona esteroidal ingresa por difusión a la célula y se mete al interior de este núcleo. ¿Cómo se llama esta estructura que estoy mostrando ahí en las flechitas, chicos? ¿Es una vesícula? No. Mira, esto es el núcleo. ¿Cómo se llama esta estructura moradita que está ahí? ¿La superficie de la membrana? Porque aquí está la membrana. Esa es la membrana. Receptor. No, se llama Nuclear Pore Complex. Complejo de poro nuclear. Y se llama complejo de poro nuclear, chicos, porque es una estructura que tiene 8 proteínas y que se abre y se cierra en forma dinámica a partir de cambios iónicos en las estructuras secundarias de la proteína. Entonces, fíjense, este Nuclear Pore Complex se abre y permite que la molécula esteroidal cruce entre el núcleo y se ligue a un receptor. Este receptor intranuclear se asocia al DNA como un factor de transcripción y este DNA fabrica un RNA mensajero que sale por otro Nuclear Pore Complex, llega a un sistema donde hay polisomas, o sea, muchos ribosomas, y fabrica finalmente una proteína. Entonces, si esta fuera testosterona, por ejemplo, esta proteína podría ser proteína muscular.
¿Ya? ¿Me siguen con eso, con la historia? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, ese es el mecanismo de acción de las hormonas esteroidales. Volvamos para atrás para que comparemos. ¿Y cómo era el mecanismo de acción de las hormonas proteicas? El mecanismo de las proteicas era que la proteína se queda afuera, porque el receptor está en la membrana celular. Pero aquí, el receptor está dentro del núcleo. ¿Ya? Y vamos a... No, vamos a repasar porque ya voy a entrar después en esta materia, vamos a entrar ya en el eje endocrino, así es que vamos a repasar esta figura para ir cerrando con esta idea. Entonces, esta es la molécula de colesterol. Miren, por ejemplo, la diferencia. Entonces, él da origen a los estrógenos, a testosterona y a progesterona. Pero fíjense, por favor, chicos y chicas, la diferencia entre testosterona y estradiol. La diferencia es mínima. Ahí hay un grupo metilo que no está presente en este lugar, ¿verdad? Aquí hay un grupo H, aquí hay un doble enlace, se pierde un protón y sería. Y entonces, como aquí hay un doble enlace, por eso no están estos dobles enlaces circulando acá, porque el doble enlace está puesto para afuera. Y sería, y esa es toda la diferencia entre la molécula de testosterona y la molécula de estradiol. Qué impresionante, ¿no? Qué increíble cómo una pequeña diferencia molecular puede cambiar el destino del mecanismo de acción dentro de un receptor determinado. Por esa razón, chicos, es muy complejo el tema de los contaminantes medioambientales. Por ejemplo, los champúes, por ejemplo, que utilizamos para lavarnos el cabello, contienen moléculas derivadas de parabenos, por ejemplo, metilparabeno, propilparabeno, que se parecen un poco a estas moléculas y tienen algunos mecanismos de acción que podrían asociarse a receptores de estrógenos, por ejemplo. Entonces, de esa manera, las sustancias del medio ambiente pueden producir graves alteraciones o sesgos endocrinos, sobre todo en las primeras etapas de la vida. Por eso es tan complicada la dieta que deben tener los niños antes de la pubertad. Y por eso hoy día, desgraciadamente, esto está fuera de control. Desgraciadamente los niños y niñas consumen una serie de porquerías que a nosotros como adultos no nos producen grandes daños porque tenemos sistemas bastante resilientes, pero ellos tienen muy baja resiliencia. Entonces todas estas porquerías de papas fritas que no son papas en realidad, sino que son carboximetilcelulosa, con ciertos pigmentos y ciertos preservantes, podrían provocar anulación o lo que nosotros llamamos un estrés de los ejes endocrinos normales. ¿Ya? Ok, chicos. Se acaba esta transmisión de 40 minutos. Hacemos nuevamente un break de 10 minutos y volvemos a la clase.